Jeveni, vamos a platicar acerca del sistema económico esclavista en forma breve y además sus mejores exponentes de la economía de esa época. Excelente tema. El sistema esclavista fue la primera forma de organización socioeconómica basada en la explotación del hombre por el hombre. Vamos a resumirlo de forma muy clara y al grano. ¿Cómo fue el sistema económico esclavista? Este sistema floreció principalmente en la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Su motor económico era muy simple, pero cruel. La fuerza de trabajo no remunerada, la propiedad. Todo pertenecía al amo, las tierras, las herramientas y por supuesto las personas esclavas que legalmente eran consideradas objeto o mercancías. Creo que por ahí una división que les decían res, que significa cosa. La producción se centraba en la agricultura, la minería y la construcción de grandes obras públicas. El motor, las guerras de conquista. Los pueblos derrotados se convertían en la mano de obra gratuita que sostenía el imperio. Los exponentes de la época. El pensamiento económico. En la antigüedad no existían economistas como los conocemos hoy en día. La economía no era una ciencia independiente, sino una rama de la filosofía o la política. Sin embargo, los grandes pensadores de la época justificaron y analizaron este sistema. Jenofonte, 430 años de Cristo, 354 años de Cristo. Es considerado uno de los primeros en escribir sobre administración económica. Su obra, Economicus, de donde viene la palabra economía, que significa administración del hogar. Su visión veía a la esclavitud como algo natural y necesario para que los ciudadanos libres pudieran dedicarse al arte, la política y la guerra. Propuso métodos para gestionar a los esclavos de manera eficiente, combinando castigos y recompensas. Platón, 427 a.C., 347 a.C. En su obra La República, analizó cómo debía estructurarse una sociedad ideal. Su visión: para Platón, el comercio y el trabajo físico envilecían el alma. Por lo tanto, los ciudadanos gobernantes debían estar libres de esas tareas, las cuales debían ser realizadas por artesanos extranjeros y en la base más baja por esclavos. 3. Aristóteles, 384 años antes de Cristo, 322 años de Cristo. Fue el pensador más profundo de la época en temas económicos. Su visión introdujo la teoría de la esclavitud por naturaleza. Sostenía que algunas personas nacían para mandar y otras para obedecer, ya que estas últimas carecían de la capacidad racional para gobernarse a sí mismas. Definía al esclavo literalmente como una herramienta viva. En resumen,
El sistema esclavista funcionaba porque una enorme masa de personas trabajaban gratis, bajo coacción, lo que permitía a una pequeña élite dedicarse a la filosofía, la política y la guerra. Paradójicamente, las mentes más brillantes de la época, como Aristóteles, no cuestionaban la moralidad de la esclavitud, sino que la veían como la base económica indispensable para el desarrollo de la civilización. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo colapsó este sistema para dar paso al feudalismo? Acerca de la esclavitud en Grecia y la esclavitud en Roma, aunque Grecia y Roma compartían la misma base económica, el trabajo gratuito de millones de personas, la forma en que gestionaban, integraban y utilizaban a los esclavos tenían diferencias muy marcadas. Vamos a contrastar ambos mundos de forma directa y clara. En resumen, el sistema esclavista funcionaba porque una enorme masa de personas trabajaban gratis, bajo coacción, lo que permitía a una pequeña élite dedicarse a la filosofía, la política y la guerra. Paradójicamente, las mentes más brillantes de la época, como Aristóteles, no cuestionaban la moralidad de la esclavitud, sino que la veían como la base económica indispensable para el desarrollo de la civilización. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo colapsó este sistema para dar paso al feudalismo? Acerca de la esclavitud en Grecia y la esclavitud en Roma, aunque Grecia y Roma compartían la misma base económica, el trabajo gratuito de millones de personas, la forma en que gestionaban, integraban y utilizaban a los esclavos tenían diferencias muy marcadas. Vamos a contrastar ambos mundos de forma directa y clara. La esclavitud en la antigua Roma, una maquinaria industrial ilegal. Roma llevó la esclavitud a una escala masiva e industrial jamás vista. Tras las grandes guerras de conquista en el Mediterráneo, oleadas de cientos de miles de cautivos inundaron la península itálica. Cautivos hay que decirle que son esclavos. Plantaciones, latifundios. El campo romano se llenó de enormes extensiones de tierra, trabajadas por cadenas de esclavos bajo capataces brutales. Esto arruinó a los pequeños campesinos libres romanos, quienes no podían competir con los costos de la mano de obra esclava. Especialización. Al ser un imperio tan vasto, los esclavos romanos no solo hacían trabajo pesado, había médicos, secretarios, administradores, maestros de griego y arquitectos que eran esclavos de la élite patricia. La manumisión, la salida legal. A diferencia de Grecia, donde liberar a un esclavo era raro, en Roma la manumisión o liberación de un esclavo era una práctica muy común y legalmente regulada. Un esclavo romano podía ahorrar dinero, peculio, para comprar su libertad o ser liberado en el testamento de su amo. El esclavo liberado se convertía en liberto,
y aunque tenía ciertas obligaciones con su antiguo amo, sus hijos nacían como ciudadanos romanos con plenos derechos. Comparativa directa: Grecia contra Roma. Factor: antigua Grecia. Escala moderada y local, excepto el caso de los ilotas. Roma: masiva, imperial e industrial. Estatus legal: propiedad absoluta del amo o del Estado. Considerado res cosas, pero con un camino legal hacia la ciudadanía. Antigua Roma: roles altos, limitados a pedagogos o administradores del hogar, muy comunes: médicos, poetas, gestores de grandes fortunas. Movilidad social en Grecia: muy difícil. Un esclavo liberado rara vez era ciudadano. En Roma: frecuente. Los libertos llegaron a acumular un enorme poder económico y político. Resistencia: revueltas locales menores o huidas individuales. Rebeliones masivas que amenazaron al Estado, como la de Espartaco, un matiz clave. Mientras que para los griegos el esclavo era un bárbaro por naturaleza que difícilmente dejaría de serlo, los romanos tenían una visión más pragmática y jurídica. Para Roma, la esclavitud era una desgracia dentro del destino, caer prisionero en la guerra, pero una vez que el esclavo se integraba y demostraba valor, el derecho romano preveía su incorporación a la sociedad como ciudadano. ¿Te gustaría que analicemos el impacto económico que tuvo la rebelión de Espartaco o cómo las leyes romanas regulaban los contratos y la propiedad de los esclavos? La decadencia del sistema esclavista. El colapso del sistema esclavista no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso lento y doloroso que duró siglos. Este fenómeno coincidió con la decadencia y posterior caída del Imperio Romano de Occidente hacia el siglo V después de Cristo. Lo interesante es que el sistema no cayó por razones morales o humanitarias, sino por una crisis de eficiencia económica. El modelo simplemente dejó de ser rentable. Aquí están las razones fundamentales de su decadencia. El fin de las guerras de conquista, crisis de oferta. El Imperio Romano basaba su economía en una premisa: expandirse continuamente para capturar nuevos prisioneros y convertirlos en esclavos baratos. Cuando el imperio alcanzó sus límites geográficos máximos con el emperador Trajano y pasó a una estrategia defensiva, construyendo muros como el de Adriano, la fuente de esclavos baratos se secó. Al haber menos oferta, el precio de los esclavos se disparó. Ya no era un insumo desechable. Ahora mantenerlos y comprarlos era sumamente costoso. La falta de incentivo y productividad. Desde el punto de vista de la eficiencia, el trabajo esclavo era uno de los peores motores económicos. El esclavo no tiene ningún interés en que la producción aumente o sea de mejor calidad, ya que su beneficio siempre será el mismo: la supervivencia básica.
requiere un gasto enorme en supervisión, capataces, soldados, prisiones. Cuando el costo de vigilar al esclavo supera el valor de lo que produce, el sistema quiebra. El trabajo físico se volvió sinónimo de degradación, lo que estancó la innovación tecnológica. ¿Para qué inventar máquinas que ahorren trabajo si se tiene mano de obra forzada? La transición económica. El nacimiento del colonato. Ante el encarecimiento de los esclavos y la crisis de las ciudades, los grandes terratenientes romanos, dueños de los latifundios, cambiaron de estrategia. Dividieron sus tierras y las entregaron a los hombres libres empobrecidos o antiguos esclavos liberados, a cambio de una renta, una parte de la cosecha, y la obligación de quedarse a trabajar la tierra. A estos trabajadores se les llamó colono, el antecedente del feudalismo. El colono ya no era una propiedad, una cosa, sino un ser humano con familia y ciertos derechos, pero estaba atado legalmente a la tierra. Este es el eslabón perdido que marca la transición del esclavismo al feudalismo medieval, la servidumbre. El factor ideológico, el cristianismo. Si bien el cristianismo primitivo no abolió la esclavitud de forma directa, muchos papas y obispos siguieron teniendo esclavos. Sí transformó la percepción moral del sistema al defender que todos los seres humanos poseen un alma y son iguales ante Dios. Se empezó a presionar para que no se esclavizara a otros cristianos. Se promovió activamente la manumisión o liberación como una obra de caridad cristiana, lo que aceleró la disminución de la población esclava en los últimos siglos del imperio. En conclusión, el esclavismo cayó porque el costo de mantenimiento y control superó el rendimiento económico de la producción. El imperio tuvo que ruralizarse, descentralizarse y mutar hacia un sistema donde el trabajador al menos tuviera el incentivo de quedarse con una parte del fruto de su esfuerzo o trabajo para no morir de hambre. Empezó la transformación al feudalismo. Al ver que un esclavo era más un gasto que una inversión, lo que realmente producía en lo material no era lo suficiente para invertir en un esclavo, y aparte no tenía incentivos para motivarse a crear más riqueza. Dice exactamente en el clavo, Enrique. Tu análisis es impecable. La transición al feudalismo ocurre precisamente cuando los grandes terratenientes hacen matemáticas y dan cuenta de que el esclavo es un mal negocio. Mantener a un ser humano encerrado, alimentarlo, produzca o no, vestirlo y sobre todo pagar a un ejército de capataces armados para que no se escape o te mate, se volvió insostenible. Al quitarle la libertad, también le quitabas el incentivo de producir más. El esclavo hacía lo mínimo indispensable para no ser castigado, jamás para innovar o generar excedentes. El colonato, entregar la tierra a cambio de una renta, resolvió eso. El colono
le interesaba cosechar más porque al sobrante era para su propia familia, el interés propio sustituyó al látigo. Y adolescente me gustó mucho las películas griegas, bueno, con el tema de los griegos, o tema de los romanos. Siempre me gustó mucho ir a ver películas ahí en el cine de Salamanca, de esa pantalla de 70 milímetros que abarcaba casi toda la pared frontal del cine. Muy bonita pantalla, y he platicado con la IA acerca de esa pantalla de 70 milímetros. No, dice que era muy especial esa pantalla de 70 milímetros. O sea, de proyección de las películas. Bueno, esa es una parte de por qué me gusta mucho las cuestiones de Grecia y de Roma. Hay muchas películas de Roma, la caída de Roma, Ben-Hur, los 300, así, muchas películas, los viajes de Odiseo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué la decadencia de Grecia? La decadencia de la antigua Grecia es uno de los procesos más fascinantes de la historia, porque a diferencia de Roma, que cayó ante invasiones extranjeras, Grecia se destruyó principalmente desde adentro. Como bien analizamos con el sistema esclavista, un modelo económico requiere estabilidad y expansión. Grecia, fragmentada en sus famosas polis, ciudades-estado, colapsó debido a una combinación de autodestrucción militar, desgaste económico y rigidez social. Aquí están las razones fundamentales de su caída. La autodestrucción. Las guerras del Peloponeso, 431 a.C., menos 404 a.C. Esto fue el principio del fin. Tras derrotar juntos a los persas, ahora que se llaman Irán, las dos potencias griegas, Atenas, democrática y marítima, y Esparta, oligárquica y militar, se enfrentaron en una guerra civil fratricida que duró casi 30 años. Destrucción material. Durante casi 2 años, las huestes de Espartaco saquearon los campos del sur de Italia, destruyendo plantaciones, quemando villas y paralizando la producción agrícola de la que dependía Roma para alimentarse. La lección que Espartaco dejó a los romanos, aunque la rebelión fue aplastada de manera brutal, Craso crucificó a 6.000 sobrevivientes a lo largo de la vía Apia, donde Capua hasta Roma, como un mensaje de terror. La élite romana aprendió la lección a largo plazo. 1. Miedo a la concentración masiva. Consecuencia inmediata. Los terratenientes empezaron a temer tener demasiados esclavos de un mismo origen o en un solo lugar. Se volvió peligroso depender exclusivamente de ellos para la seguridad de las fincas. 2. El encarecimiento del control, costo financiero. Se tuvo que gastar mucho más dinero en guardias privados, prisiones rurales, el gastula y sistemas de vigilancia para evitar nuevas conspiraciones, reduciendo aún más el margen de ganancia del esclavo. 3. La transición hacia el coronato. Solución económica.
Con el tiempo, al combinarse el miedo a las revueltas con el fin de las guerras de conquista de esclavos más caros, los dueños de las tierras prefirieron la paz del colonato. Un campesino atado a la tierra con familia y religión rara vez se levantaba en armas como un gladiador. En resumen, Espartaco demostró que el esclavismo no solo era ineficiente en lo material, o sea, en la producción de riqueza, y carente de incentivos, o sea que los esclavos pues no tenían que producir más trabajaban y de mala gana pues no tenían un incentivo de enriquecimiento, de tener propiedades, ¿verdad? O sea que pues como toda persona, si no tienes un buen salario y te pagan más, pues no tienes una mentalidad de progresar ni nada, pues, son salarios dados que son para sobrevivir, sino que además era políticamente peligroso, así lo vemos, si tú pagas más salarios bajos y todo, además no es un peligro, no es políticamente peligroso, sino que es una revolución que puede llevar a causa a un país para obtener recursos y una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Eso es lo que se trata cuando empiezas a explotar demasiado a la gente, como en el esclavismo, empieza a pagar mal y quieres que produzcan más, pues no hay incentivo de esa gente para echarle ganas al trabajo. Es da igual que trabajar pues sin incentivos, sino un buen salario. Tú pagándoles bien y verás que los trabajadores también le echan ganas y a veces hasta innovan cosas que están en su trabajo. Bueno, mantener el orden costaba más que la riqueza que los esclavos generaban. La servidumbre feudal fue, al final del día, la forma en que la aristocracia compró estabilidad y productividad a cambio de otorgar una pizca de humanidad. ¿Qué sería una pizca de humanidad? Pues un cambio del esclavismo, de esclavo a ser vasallo o siervo. ¿Qué te parece esta evolución? ¿Te gustaría que analizáramos cómo el derecho romano empezó a cambiar después de estas crisis para regular el trato a los esclavos? Gemini es una inteligencia artificial y puede cometer errores como yo, Enrique Rubén Orozco, ¿verdad? Podemos tener errores en la narración de este desarrollo del esclavismo.